Y así dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimos, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre eterno, le damos gracias y le bendecimos su santo, poderoso nombre, mi Señor Jesucristo, por lo bueno que usted sigue siendo con nosotros. De cierto es su palabra la que sigue transformando nuestro corazón, Dios mío. Es su palabra la que nos ha fortalecido, nos ha dado la paz, la salvación, la liberación y la restauración en nuestras vidas, eterno Dios. Y en esta mañana, bendito Padre Celestial, que de cierto nuestro corazón esté abierto, la puerta de nuestro corazón esté abierta a usted, mi Cristo Jesús, que le permitamos, eterno Dios Todopoderoso, que comparte de su palabra en la vida de cada uno de nosotros, rogándole que toda palabra que procede de este corazón en esta mañana, eterno Dios, sea su palabra, bendito Dios Todopoderoso, que a un Santo Padre traiga un impacto en nuestras vidas y siga transformando nuestro Dios Todopoderoso, nuestro caminar con usted, mi Cristo Jesús. Bendito Padre, le damos la gloria, le damos la honra, porque para siempre usted ha sido fiel con cada uno de nosotros, Dios mío. Y en esta mañana declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Si puede ajustar el micrófono un poquito nomás, hermano. Gloria a Dios. Le he titulado este mensaje de esta mañana, hermanos. Es como una pregunta, ¿verdad? ¿Servirás? De cierto, cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor, hermano. Y nosotros existimos por un propósito como cristianos. Y no es para hacer nuestra propia voluntad, sino para buscar de cumplir la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y de cierto es la palabra de Dios, hermano, que nos ha instruido a cada uno de nosotros a ser siervos en el reino de los cielos, hermano. Uno dirá, pues a lo mejor no puedo o no sé en qué, pero de cierto siempre hay trabajo que hacer, hermano. Y muchas veces el trabajo que se tiene que llevar a cabo no es un trabajo que lo trae a uno a la luz, ni tampoco, hermano, que lo va a hacer que resplandezca. Tienes un trabajo, hermano, muchas veces del Señor, donde uno se va a ensuciar las manos y se va a ensuciar el cuerpo físico, la cara, y aún de cierto, hermano, ese es el trabajo de Dios para uno. Praise the Lord, amen. Good. Vamos para adelante. Entiéndale que de nosotros depende también, hermano, si nosotros queremos hacer aún lo que el Señor nos ordena que hagamos. Dios pone el medio, ¿verdad? Y Dios nos ha dado su palabra y está en nosotros lo que nosotros queramos hacer con esa palabra que se nos ha entregado día tras día y se nos entrega día tras día en nuestras vidas, hermano. Sea nuestro trabajo grande o poco o pequeño, hermano, se nos da, como quiera se nos manda, ¿verdad? Servir a Dios fielmente donde Él nos ponga a cada uno de nosotros. Yo sé que muchas veces, y este era en el pasado, ¿verdad? Aleluya. Perdón. ¿Tiene estas cosas apagadas o? Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que los estorbos siempre van a haber, ¿ok? Pero sigamos para adelante en medio de estos estorbos que nuestro Señor Jesucristo los quite a un lado. Amén. Aleluya. Anyway, sabemos nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado una tarea, ¿verdad? Y sabemos nosotros el propósito que nosotros debemos estar sirviendo delante de Dios. Y de cierto, como le digo, que muchas veces uno busca a que Dios nos levante y nos ponga en un lugar donde vamos a ser bien reconocidos, pero muchas veces los mayores trabajos se llevan a cabo, hermano, y las grandes bendiciones de Dios vienen sobre la vida de sus hijos, sus hijas, en aquellos que hacen aquel trabajo, hermano, que muchos no quieren hacer.
Y de cierto, eso es lo que se trata de esta escritura, hermano, tocante a este varón Felipe, hermano. Aún Felipe era un hombre que fue elegido, hermano, para servir mesas. Y aún en esta de servir en mesas, hermano, pues de cierto no era algo, ¿qué vamos a decir? Algo agradable o algo bonito, pero era algo que se llevaba trabajo, que se tenía que cumplir. Y de cierto, aún Dios lo escogió a este hombre, hermano. Felipe debía ser conocido Felipe fue conocido por el pueblo como un hombre, hermano, que tenía integridad, que era fiel, que estaba lleno del Espíritu Santo y que de cierto, hermano, tenía un amor para las cosas de Dios. Porque muchas veces cuando vamos a hacer algo para el Señor, hermano, no depende en qué famosos somos, sino en qué tanto el corazón de uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero también con esto, también, hermano, podemos aprender aún de estos 7 varones, hermano, que fueron elegidos en ese tiempo, que cada uno de ellos hizo un compromiso, hermano. No, entendemos qué significa la palabra ser comprometidos, hermano. Ser comprometido significa que aún yo he hecho una declaración, yo he hecho un compromiso, que si voy a hacer esto, en esto voy a trabajar y en esto es lo que voy a cumplir, hermano. Un compromiso no es algo que hacemos de cuando nos da la gana, hermano. Porque muchas veces así se llevan a cabo las cosas en las iglesias, hermano. Que los hermanos dicen, pues yo quiero, y les dan el puesto. Y luego después, hermano, le trabajan 1 o 2 veces. Y después de eso, pues ya no, como que sí, y como que no, y como que no, y como que sí, hermano. Imagínense, si estos varones hubieran agarrado esa misma actitud, hermano, pues de cierto la vida se hubiera muerto de hambre. Porque no iba a haber nadie allí para que les alimentara. Hechos capítulo 6, versículo 3 nos dice a un hermano cómo fue esto, cómo llegó esto a acontecerse, hermano. En Hechos 6, 3 nos dice, buscar pues hermanos. Y miren lo que buscaban de ellos, hermano. Aún no dijeron nomás, anda a buscar los más famosos, anda a buscar los que, y como la política, hermano. Ok, no era. Y dijeron, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Hay 3 calificaciones que aún los discípulos, apóstoles de Jesucristo le dieron a la gente, hermano. La gente era los que los iba a elegir, los iba a escoger, y aún escogieron de 7 varones, pero de cierto cada uno de ellos aún tenía que ser una persona, un hombre de buen testimonio, hermano. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque muchas veces manchamos nuestro testimonio. Y cuando manchamos nuestro testimonio, la iglesia de Jesucristo sufre. Y por eso muchas veces llegan las burlas al cristianismo, hermano. Se burla la gente del cristianismo. Porque nosotros les damos el lugar para que se burlen del cristianismo. El comportamiento de uno muchas veces, hermano, es lo que le trae la vergüenza a nuestro Señor Jesucristo. En vez de cuando hacemos lo que no debemos de hacer, cuando andamos en lugares donde no debemos de andar, cuando hablamos como no debemos de hablar, como vivimos como no debemos de vivir, hermano. Todo esto la gente, los mundanos están viendo, hermano, y lo ven y los critican, y por eso muchas veces muchos no quieren participar en las cosas de Dios o no quieren entregar sus vidas a Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros, hermano. Nos ven cómo nos comportamos. Y dicen, pues si así es, usted es cristiano, mejor me quedo como estoy. Todo el testimonio es muy importante, hermano, de uno. Y yo sé que muchas veces no le ponemos mucha atención.
al testimonio de uno, hermano. Find out where that fourth microphone is. Make sure it's on. I don't know who has it. Aleluya. Y luego también aún, hermanos, debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo se llena uno del Espíritu Santo? Pues yo creo muchas veces por medio de la palabra, hermano. Por medio de la palabra de Dios se llena uno con el Espíritu Santo. Pero aún, hermano, también, si uno por medio de la oración, amén, uno va a ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando te entregas a Cristo, Dios te da el Espíritu Santo, hermano. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano, cuando Dios nos da el Espíritu Santo y luego de repente nosotros comenzamos a vivir una vida desagradable delante de Dios, hermano? Y yo creo que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es para prevenirnos, hermano, para ayudarnos, hermano, de mantener ese buen testimonio en nuestras vidas. La sabiduría, pues nomás Dios nos la puede dar, hermano. Y esa sabiduría viene cuando nosotros le pidamos a Dios: dame la sabiduría que yo necesito para cumplir tu propósito en mi vida. Y de cierta la Biblia dice que el Señor aún ya había tratado con estos hombres, hermano. Ya había tratado con sus discípulos también, hermano, tocante este punto de servir. No, yo creo que muchas veces nosotros preferíamos ser servidos que en servir, que no, hermano. Y si somos honestos, también vamos a decir que sí. Porque muchas veces, pues sí, estamos cansados o vamos a un lugar y queremos que nos sirvan, hermano. Pero muchas veces tenemos que recordarnos, hermano, que el propósito cual vivimos no es para ser servidos, sino para servir. Y de cierto, Cristo nos dio buenos ejemplos en la palabra de Dios, hermano, de lo que uno tiene que hacer. Aún de cierto, Cristo dijo que el que quisiera ser el más grande entre vosotros, hermanos, entre nosotros, hermanos, aún debería ser el servidor de todos. Pero muchas veces no es así, hermano. Al pasar los años hemos visto nosotros lo que ha pasado, hermano. Si usted tiene tiempo de ser cristiano, hermano, uno ha visto lo que ha pasado y uno ha visto cómo ha habido aquellos fieles que le trabajan a la obra de Dios, y uno ha visto también los infieles que le trabajan un poquito y luego se desaparecen, hermano, y luego también aquellos que verdaderamente no quieren hacer nada. Y el que no puede, hermano, está bien, ¿verdad? Pero realmente cada uno de nosotros podemos, especialmente si estamos jóvenes, hermano. Si estamos jóvenes, nosotros podemos participar, podemos decir qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que manda Dios que yo pueda hacer, o qué es la fuerza que Dios me ha dado para poder yo cumplir lo que tenga que cumplir en el ministerio. Pero de cierto, como dijo Cristo en Mateo capítulo 20, versículo 25, hermano. Dijo entonces Jesús, llamándolos dijo: sabed que los príncipes de los gentiles se enseñorían sobre ellos, y los que son grandes ejercitan sobre ellos potestad. Mas, dijo Cristo, mas en vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo sé que esta escritura la hemos leído, la hemos oído muchísimas veces, hermano. Y aún de todo este tiempo que la hemos leído, que le hemos oído, es interesante ver que muchas veces eso no motiva el corazón, hermano. Eso no nos mueve a decir qué es lo que yo puedo hacer o en cómo yo puedo ayudar, hermano. De cierto, es como decían las encuestas de los 80 y los 90, hermano, y parece que todavía yo creo es igual. Que aún, hermano, es el 18% de los que están en la iglesia, los que mueven la iglesia, hermano.
Imagínense. Si tiene una iglesia de 1000, para simplicidad, si tiene una iglesia de 100 miembros, hermano, en otras palabras dice que de esos 100 miembros, 18 son los que mueven el ministerio, hermano. ¿Y qué de los otros 82, hermano? Pues los otros 82 muchas veces somos aquellos que nos quieren que nos sirvan nomás. Aquellos 82 somos aquellos que estamos muy ocupados, más que los que pueden servir en la iglesia. Aquellos 82, hermano, son aquellos que no tienen interés. Aquellos 82 probablemente son, hermano. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros mismos tenemos que movernos, hermano. Es como estaba yendo en un video este hombre que estaba hablando, y no sé si usted lo haya visto o no, ¿verdad? Pero una de los puntos que él, hablando con el Señor, le dijo: Señor, yo quiero que tú me quites este mal vicio de mi vida. Y el Señor dice que el Señor le respondió y le dijo: no, ese vicio tú mismo tienes que quitártelo, porque tú mismo se lo trajiste a ti. No, Dios nos ayuda, hermano. Dios nos ayuda en lo que no podemos. Dios nos ayuda a poder hacerlo, hermano. Y yo sé que todos nosotros tenemos vida aparte de la iglesia, hermano. Yo sé que cada nosotros tenemos familia, hermano. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos otras cosas que tenemos que hacer de importancia también, hermano. Pero una cosa que de cierto uno puede aprender, ¿o qué? Es que cuando uno pone las cosas del Señor primero, a esto usted le tiene que calar para que lo pueda comprender, porque no, aparte de eso no lo va a comprender. Cuando uno pone las cosas del Señor primero, todo lo demás fluye, hermano, perfectamente. Bueno, almost perfectamente, ¿ok? Almost, porque en vez de trincan las llaves ahí, ¿verdad? Y los tornillos. Pero todo le fluye bien, hermano. Cuando uno pone primero las cosas de Dios, cuando uno pone primero la oración en Dios, cuando uno pone primero el leer de la palabra de Dios, cuando uno pone primero de buscar de Dios, hermano, entonces de cierto lo demás fluye bien, hermano. Y todas estas cosas nosotros las podemos aprender, hermano, si solamente nosotros queremos. Muchas veces diríamos nosotros, pues lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Dios me quiera mostrar, pues sí, hermano, Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, Dios quiere mostrarnos muchas cosas, pero si nosotros no andamos en busca de Él, no va a acontecer, hermano. Cuando vemos a estos varones, hermano, y Felipe, junto con los otros 6 hombres, hermano, elegidos, tenía un trabajo muy importante. Muchas veces podemos ver que si tenemos un trabajito, ¿verdad? Dijimos, no es trabajo de tanta importancia. Sí es, hermano. Sí es. Tome, por ejemplo, los hermanos que tenemos en el sonido, hermano, imagínense. Si uno de ellos no viene, nos pone para atrás, hermano. Y le hemos visto cómo nos pone para atrás. ¿Por qué? Porque aunque sea que nomás uno diría, ay, pues nomás están moviendo los botones aquí. No, hermano. Se lleva también sabiduría como saber a cuál botón moverle, hermano. Aunque, uno lo mire y el aparato ahí diga, no, ¿qué chiste tiene esto? No, sí tiene muchos chistes, hermano. Eso es de suma importancia el trabajo que cada uno de los hermanos hacen aquí, hermano. Y eso sí lo reconocemos. Aún su trabajo de estos hombres era, hermano, asegurarse que las viudas, que quienes eran desatendidas, hermano, en la distribución diariamente del alimento, recibirían su ración diariamente, hermano. Imagínense que a nosotros nos pusieron encargados de esto, hermano. ¿Cuánta gente se muriera de hambre? ¿O cuánta gente estuviera muy bien alimentada, hermano? Y la razón que digo que se muriera de hambre es porque muchas veces en los trabajos que tenemos no los tomamos en serio, hermano. Yo sé que diría la persona, pero es nomás voluntario, no me pagan, pues hermano. Eso ya le dijimos a Dios lo que traemos en el corazón. ¿Aló?
En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, pues si no me va a recompensar, ¿para qué yo voy a orar? Yo no voy a derramar sudor por nada. Tienes que pagarme. Y yo sé que Dios recompensa a cada aquel que trabaja sin esa actitud, hermano. Y sí lo hace Dios. Y no, a Felipe se le pidió un trabajo que la mayoría de la gente se negaría a hacer, hermano. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estuviéramos dispuestos, hermano, a haber hecho el trabajo que Felipe hacía, hermano? Madrugarle en la mañana, atender a esta gente 3 veces por día, hermano. Póngase a pensar. Felipe podría haber dicho, hermano, esto no es mi llamado. Como hay por ahí han dicho en el pasado, esto no es mi llamado. Mi llamado es una cosa más grande. Pues déjeme decirle, esa cosa más grande que tienes o que llevas, nunca se va a manifestar. Porque si uno no está dispuesto a humillarse delante de Dios, pues es cierto, el que no se humilla, Dios no lo levanta, hermano. Pero el que se humilla, Dios lo levanta para su propósito, hermano. Sabemos nosotros que en el reino de Dios, aún para crecer, primero tenemos que menguar, hermano. Eso es lo dicho, hermano. Y eso no es algo que el hombre ha compuesto, hermano, sino es lo que ha dicho Cristo para la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo, Él se hizo siervo, hermano, de los hombres. Y todo lo que Él hizo era para darnos como para ejemplo a cada uno de nosotros, hermano. Eso también lo hemos leído. Pero ¿cuántas veces lo hemos puesto en práctica? Yo sé que la mayoría del tiempo, hermano, cuando el pastor está predicando, pues la está predicando al coro, hermano. Porque realmente los que sería bueno que oyeran esto también, muchas veces no se presentan, hermano. ¿Y será que por eso no se presentan, hermano? Porque no quieren saber que tenemos una responsabilidad o que debemos, hermano, hacer más de que lo que uno piensa que está haciendo, que no hace, hermano. Pero de cierto, Jesucristo enseñándolo, aún se hizo siervo de los hombres, enseñándolos de lo que Dios espera de nosotros como siervos para poder nosotros avanzar la obra de Dios, hermano. Está en nosotros lo que nosotros hacemos. Yo sé que cuando nosotros nos humillamos ante el Dios Todopoderoso, hermano, Él a su vez nos exaltará para su gloria y para su honra, hermano. Muchas veces no oímos de esto, hermano, tocante el servir, el tema de que debemos de ser servidores de Dios, hermano. Y no le oímos, hermano, porque muchas veces no quieren ofender a la gente, pero en ocasiones tiene que hablarse, hermano. Hablarse que nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que movernos, hermano. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, hermano. De cierto, yo no le puedo inyectar las convicciones que uno tiene personalmente en la vida de otra persona, ni tampoco usted puede inyectar sus convicciones que usted tiene sobre la vida de otra persona, hermano. Pero de cierto podemos hacer ejemplos para que la gente mire lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, hermano. No importa lo que se lleve. Eso lo tenemos que pensar nosotros, hermano. Si verdaderamente queremos o no queremos hacer la obra de Dios. Aún vemos aquí que Felipe, como un diácono, hermano, fue usado por Dios como evangelista también. Aún en el principio no dice nada de Felipe, hermano. Nomás lo único que se dice en el libro de los Hechos, del que es el capítulo 6, hermano, es que la gente se le pidió que buscaran 7 varones, a un hermano con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, hermano, para que se llevara a cabo el trabajo de andar sirviendo mesas.
Y mire lo que acontece cuando la persona se hace voluntario, hermano, y de su propia deseo, de su propio corazón, dice: yo voy a servir, yo voy a hacer lo que Dios quiera que se haga yo con mi vida. Y aún, hermano, resultó siendo un evangelista también. No malentienda tampoco que uno piense, porque usted sabe que ninguno de nosotros, como dice el dicho, ¿verdad? Ninguno de nosotros le podemos picar los ojos a Dios, hermano, ¿ok? Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, hermano. Pero yo creo que las intenciones del corazón de Felipe, hermano, no eran para ver cuánto me puede levantar Dios. Yo creo que las intenciones del corazón de Felipe eran en qué es lo que yo pueda servir. Y yo amo la obra, y yo quiero ayudar, y yo quiero hacer algo en lo que Dios quiere que yo haga. Y aún cuando se presentó la oportunidad que le trajeron esto delante de él dijo, yo creo que inmediatamente él dijo: yo quiero ser servidor de mesas. Y no creo que se detuvo a decir: pues déjame orar, déjame ayunar, déjame pensar. Si eso es lo que se necesita que hacer, él probablemente dijo: yo seré uno de ellos. Pero no creo yo, hermano, que Felipe hubiera sido usado por Dios de esta manera si él hubiera rechazado el llamado de servir a mesas. Y sí, entiéndale, hermano, las cosas que nosotros hacemos abren o cierran puertas en nuestras vidas. Entiéndalo o no entiéndalo, las cosas que se llevan a cabo en nuestras vidas nos van a abrir puertas o nos van a cerrar puertas en nuestras vidas, hermano. Todo depende. Y todo depende del deseo del corazón de uno, hermano. Y a Felipe se le abrió la puerta, hermano. Y Felipe llegó a ser este buen evangelista, hermano, pero aún de cierto, Dios desea hacer lo mismo con cada uno de nosotros, hermano. Si solamente uno estaría dispuesto. No es lo que Dios quiera. Necesitamos, yo sé que eso es apropiado en ocasiones, ¿ok? Pero no todo el tiempo. Especialmente cuando se trata de cosas que se requiere que nosotros tomemos una responsabilidad en el reino de Dios, hermano. No se va si Dios quiere. No se va que déjame orar. No se va de déjame ayunar. No se va de que sí o no. Si Dios te habla, Dios te dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces uno le va a responder: pues quiero asegurarme que eres tú, déjame orar. No, hermano. Si Dios le habla a uno, hermano, Dios le llama a uno, Dios le toca el corazón a uno, entonces uno ya sabe lo que Dios quiere que haga. Pero también cuando Dios le habla a uno, hermano, y no me lo tome mal, es que Dios conoce el testimonio de uno. Dios conoce cuánta llenura del Espíritu Santo anhelamos en nuestra vida. Y Dios sabe si buscamos la sabiduría de Él o no. Importante, hermano, de lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer, hermano. Entiéndele que usted y yo somos hijos de Dios viviente, hermano. Llamados a ser siervos llenos del Espíritu Santo debemos de estar, hermano. Debemos de ser conmovidos por la palabra de Dios, hermano. Debemos de tener el deseo de decir: yo quiero servir, hermano. Me recuerda, hermano, que como los hermanos García, ¿ok? Yo no les dije: ustedes vengan a la iglesia. Ellos vienen, cuando ellos toman un día, hermano, ellos vienen y acomodan, hacen, hermano. No digo que deshacen, pero hacen, hermano. ¿Ok? No vienen a deshacer, ¿ok? Vienen a hacer, hermano. Vienen a hacer. Y yo no les dije: yo quiero que vengas un martes, yo quiero que vengas un jueves, yo quiero que vengas. No, hermano. De ellos mismos les han nacido a servir, hermano, a decir: esto es lo que yo quiero hacer para el Señor.
Y por eso muchas veces le digo, no tenemos que orar, no tenemos que ayunar, no tenemos que decir pues, lo que Diosito quiera. No, hermano, Dios ya quiere que hagamos todas estas cosas. Estoy yo dispuesto a moverme, a tomar la necesidad, hermano, y decir, ahí estaré. Y pues, uno está bien agradecido con los hermanos, ¿verdad? Uno está agradecido con cada uno de ustedes, hermano, que apoyan este ministerio. ¿De cierto? Porque si usted no lo hiciera, entonces nos faltara en esa área, hermano. Y le damos gracias a Dios por nuestra hermana Lorena, que cuando mi esposa falleció, hermano, y no teníamos una presidenta para la femenil, hermano, y pues realmente yo no le dije que si quisiera, hermano, yo le dije, lo vas a hacer. A mí, yo sé que así no se hacen las cosas muchas veces, ¿verdad? Pero no es que uno esté desesperado, es que hay una necesidad que tiene que suplirse, hermano. Y yo no sabe las personas que están calificadas para ciertas áreas, hermano. Y le damos gracias a Dios por nuestra hermana y ha hecho buen trabajo, hermano. Amén. Tómelo por seguro, que todo lo que uno hace, Dios le recompensa a la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y de cierto lo que Felipe hizo al servir y ministrar a la gente, hermano, nosotros también lo podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si no se lleva a cabo, no es porque Dios no puede, es porque nosotros muchas veces nos detenemos, hermano. De cierto, como siervo de Dios, Jesús fue ungido para predicar, sanar, liberar, restaurar y liberar a quienes estaban esclavizados por Satanás, hermano. Nada es imposible. Lo imposible venimos siendo nosotros, hermano. Que nosotros muchas veces, perdone, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces ponemos pretextos, hermano. Nosotros somos los que nos quejamos. Nosotros somos los que dijimos, ¿por qué nada más yo? Nosotros somos los que dijimos, hermano, ¿por qué los demás no? Bueno, pues yo sé que muchas veces uno se cansa, hermano. Uno se cansa, pero Dios es el que lo fortalece a uno, hermano. Dios es el que le toca la vida a uno para que uno pueda cumplir lo que tiene que cumplir, hermano. Y de ciertas veces podemos resistirnos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Y si no resistimos a hacer la voluntad de Dios, hermano, no lo podemos negar. Y la razón que nos resistimos es porque pensamos que no estamos capacitados, hermano. Porque nos sentimos insuficientes, hermano, en uno mismo. Pero tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, hermano. Es Dios el que nos va a fortalecer, hermano. Es Dios el que nos va a mover para que hagamos lo que tenemos que hacer. De cierto, podemos estar seguros, hermano, que Felipe tuvo sus propios problemas también. Muchas veces diríamos nosotros como cristianos, ¿verdad? No, es que tengo este asunto y tengo este otro asunto y estoy pasando por esto y estoy pasando por lo otro, hermano. Nunca se han pensado, me voy a relajar aquí, ¿ok? Voy a cruzar, ¿verdad? Nunca se ha puesto ya a pensar, hermano, en las iglesias, ¿ok? Nunca se ha puesto uno a pensar como cristiano, ¿qué es lo que pasa en la vida de los pastores, hermano? ¿Cree usted que las congregaciones son los únicos que tienen problemas, hermano, en sus vidas? Y si muchas veces no vemos a los pastores, hermano, y los vemos como que, pues no, mira lo que batalla, ¿qué problemas han de tener? No, yo soy el que estoy sufriendo. Amén. Felipe tuvo sus problemas, hermano, sus propios problemas en su tiempo, hermano, en su época. Pero una cosa sí le puedo garantizar, que cualquiera haya sido el problema de Felipe, no lo dejó, hermano Felipe, que ese problema lo detuviera en no cumplir el propósito de Dios. Y así es como encuentran los pastores muchas veces, hermano,
Que no importa lo que esté pasando en sus vidas, hermano. Alrededor de ellos, hermano. Como quiera tienen un propósito de cumplir el propósito de Dios, hermano. Y muchas veces nosotros no lo vemos. No lo vemos, hermano, por X razón. Y en eso pues no le voy a elaborar, ¿verdad? Pero de cierto Felipe era un siervo a los pobres, a los necesitados, a los desamparados, a los afligidos, hermano. Y eso es quien nosotros debemos de ser. Ese tipo de servidor, hermano. No cuando todas las cosas van bien, sino cuando las cosas en ocasiones no van bien en la vida de uno, hermano. De cierto no pienso que Felipe tuviera una gran educación tampoco, hermano. Todos los discípulos de Jesucristo eran hombres, hermano, que no tenían educación, hermano. Pero de cierto, cuando los fariseos, los religiosos, aún los entrevistaron, hermano, regañándolos que ya no predicaran en el nombre de Jesús, se dieron cuenta que eran hombres sabios, hermano. ¿Y sabe por qué eran sabios? Porque lo mismo los religiosos lo dijeron, hermano. Eran sabios porque los religiosos dijeron, estos han andado con Jesús. Eso nos debe de decir mucho a nosotros, hermano. Eso nos debe decir a nosotros, si yo ando con mi Señor Jesucristo, de cierto, Él va a compartir en mi vida lo que yo necesito para que Él tenga éxito, para que Él sea glorificado por medio de mi vida. Felipe no era de grande educación, hermano. No era como Pablo, que Pablo fue bien estudiado, hermano. Pero sí creo que amaba profundamente, hermano, al Señor y el trabajo que tenía que hacer. Y eso es lo que muchas veces nos mueve a levantarnos cada día, hermano. Es el amor profundo que tengamos para las cosas de Dios, hermano. Aún ese amor que tengamos, hermano, para la palabra de Dios. Eso es lo que muchas veces nos va a mover en nuestro caminar con Él. Y eso es lo que nos debe de mover en nuestro caminar con Él, hermano. Y eso es lo que muchas veces nos ayuda, hermano, a hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea algo que realmente no tiene ninguna gloria a eso. Como limpiar baños, hermano. Ahí no hay ninguna gloria allí, ¿ok? Nada. Pero lo hace uno, ¿por qué? Por Cristo, hermano. Por tener ese corazón de ser siervo delante de Dios. Y de cierto, gracias a lo que Felipe y muchos otros discípulos hicieron, hermano, los apóstoles pudieron ellos dedicarse su tiempo a ¿qué? A la predica de la palabra y a la oración, hermano. Porque de cierto los discípulos de ahora, los apóstoles de Cristo, hermano, si estos 7 varones no se hubieran levantado y decir nosotros vamos a voluntar, entonces iban a tener que, y ya estaban sirviendo mesas, hermano, ellos. Andaban sirviendo a la gente y probablemente se estaba llevando mucho tiempo. Imagínense, 3 comidas por día. Te quita todo el tiempo, hermano. Y al fin tiene al otro lado la multitud de gente que buscaban del Señor, hermano, que buscaban de la palabra de Dios también, a recibir palabra de Dios. Pero yo creo que la pregunta que nosotros nos podemos hacer es esta, hermano. Aún quisiera que Dios me usara como usó a Felipe. Quisiera yo, hermano, que Dios me usara a mí como Él usó a Felipe. Y yo creo que la mayoría de nosotros todos éramos despiertos, inclinados a decir sí, hermano. Pero la otra pregunta sería también, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Porque hay un precio que tiene que pagar también, hermano. Y de cierto, todo se puede cumplir si solamente uno quiere.
So, entiéndale que la decisión de Felipe de vivir como el siervo de Dios, hermano, le trajo muchas bendiciones a su vida. Y sí fue bendecido grandemente Felipe, hermano. A mí no póngase a pensar. ¿Quién sabe qué sería la obra de Felipe antes de que fuera elegido, hermano, como uno de los diáconos? ¿Quién sabe qué sería la obra, el trabajo que él se encargaba? La Biblia no nos dice, hermano, pero de cierto, las características de Felipe nos dicen mucho, hermano. No puedes tú amar a Dios, no puedes tú amar la obra de Dios, solamente que de cierto busques de Él, hermano. Y sabemos muy bien, hermano, que Dios bendice la vida de sus hijos. A su tiempo Él los bendice con lo que necesitan en su vida. Y lo sabemos porque aún, aparte de que Dios lo usó grandemente, hermano, acuérdense, Felipe fue el que el Espíritu Santo le dijo, anda ya con el eunuco aquel que iba leyendo ahí en el libro de Isaías, hermano, y no lo comprendía. Y Felipe aún bautizó a ese varón, hermano. Y luego después de esto el Espíritu Santo, hermano, se lo llevó para allá, para otra ciudad llamada Azotes, hermano. Y luego yo creo ahí se encontró una buena mujer, se casó, tuvo 3 hijas, Dios lo bendició con 3 hijas, y las 3 hijas tenían el don de profecía, hermano. Profetizaban. So Felipe fue bendecido grandemente, hermano. Porque a Dios no se le pasa nada, a Dios no se le olvida nada. La obra que nosotros hacemos a su tiempo, Él va a bendecir la vida de sus hijos y de sus hijas, hermano. Los esfuerzos que nosotros, el sudor que nosotros gastamos, hermano, no crea usted que Dios no lo ve. Dios ve todas las cosas, hermano. Y por eso puede uno deducir en ocasiones, hermano, por eso uno es tan más bendecido que otros. Porque el que le busca más de las cosas de Dios, el que le busca hacer la obra de Dios, el que le busca, hermano, trabajarle más para Dios, es el que muchas veces el que Dios le bendice, hermano. Y al otro, pues bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero sí le podemos ver que esto nos muestra que el Señor recompensa la fidelidad de la vida de sus hijos, hermano. Tanto en las tareas pequeñas como en las tareas grandes que Dios pone en la vida de uno, hermano. Y termino con esta escritura en Mateo capítulo 16, versículo 27, hermano, que dijo, y esto lo habló Cristo, dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, hermano. Y si ahí también va a haber otra gran recompensa, hermano, de todo lo que nosotros hagamos aquí, aunque no recibamos nada de Dios, hermano, aquí, a Dios no se le olvida nada. Cuando Cristo venga, Él va a recompensar hasta la vida de cada uno de sus hijos, hermano, por todos los esfuerzos, por todos los sacrificios, por todas las pruebas que hayan pasado, pero no se rendían en hacer la voluntad de Dios, hermano. Todos nosotros pasamos por dificultades, pero eso también nos hace, hermano, a cumplir la voluntad de Dios o no a cumplir la voluntad de Dios. Y todo, bueno, al fin depende de nosotros y no de Dios. Porque yo sé que nos hemos acostumbrado como el cristianismo de decir lo que Dios quiera. Y en parte, no me malentienda, es verdad, lo que Dios quiera. Pero cuando se nos presenta algo, no es tanto lo que Dios quiera, estoy yo dispuesto a hacer lo que Dios necesita que se haga en este momento.
Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. El último consejo, hermano, que uno puede recibir es: ofrezcamos nuestro servicio donde sea necesario para que el reino de Dios siga prosperando, hermano. Padre, le damos gracias y le bendecimos su santo poderoso nombre. Le damos gracias una vez más por este día. Le damos gracias por las fuerzas que usted nos ha dado, por todo lo que hemos podido cumplir para usted. Y de cierto, el deseo de nuestro corazón es que día tras día usted nos siga fortaleciendo, bendito Padre, para que podamos seguir haciendo su trabajo, su obra, su propósito en nuestras vidas, eterno Dios. Y agradecidos estamos y estaremos para siempre, porque hasta este día, de cierto, por medio del poder del Espíritu Santo y la sabiduría que usted nos ha dado, Dios mío, hemos podido llegar a este lugar, a este tiempo en nuestras vidas, bendito Dios, esperando que su fortaleza, su poder nos siga moviendo, nos siga levantando, para que de cierto Cristo siga siendo glorificado en todas cosas. Yo le ruego por cada uno de nosotros, Padre. Y yo sé que la mayoría de sus hijos aquí presentes en esta mañana, Dios mío, siempre se han esforzado, bendito Padre, en apoyando en este ministerio en diferentes áreas, eterno Dios. Pero yo le pido por aquellos, bendito Dios Todopoderoso, que por X razones, eterno Dios, se han detenido y no han buscado, santo Dios, a participar, Dios mío. Yo le ruego que su santa palabra les hable a sus corazones, Dios mío, y que usted los mueva, eterno Dios Todopoderoso, para que se cumpla su propósito, para que su reino siga siendo engrandecido, para que su ministerio siga para adelante, bendito Dios. Y a usted le daremos la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén.